Hola, bienvenidos al ciclo de entrevistas de Minergy. Hoy tenemos el lujo y el gusto de estar acompañados por Ignacio Rovira, un amigo de la casa que trabaja con nosotros. ¿Cómo estás, ¿Qué tal, Ignacio? Gaby? ¿Cómo estás? Muy bien, todo bien. Geólogo que ha trabajado en la industria de hidrocarburos, Ujú. que como que le llegó el tiempo a la gente que... eh, Finalmente tomamos la escena. eh, ¿Vos creés que la batalla cultural, por decirlo de alguna manera, está ganada, tanto en hidrocarburos como en minería, eh, al mismo tiempo que hay un auge? Ese auge convivió durante décadas con, con algo muy internalizado en todo el mundo, los que saben, los que no sabemos, con un miedo ancestral. Ujú. ¿Crees que ya pasó? No, yo creo que esta oportunidad que tenemos hoy en realidad es para acrecentar un poco esa batalla, para dar las explicaciones necesarias, para poner los conceptos en lo más bajados a la gente posible, para poder dar herramientas para obtener la licencia social. La licencia social es para todo lo que sean actividades productivas, sobre todo en estas que son intensivas, contra el terreno, digamos. Necesitan de mucha licencia social y mucho apoyo de la población en general, y para eso la gente necesita información, y para eso necesita entender en términos sencillos, digamos, porque tampoco es que la ciencia es una cosa estrambótica, pero sí en términos sencillos de qué es lo que está pasando, qué es lo que va a pasar y hacia dónde va a ir. Entonces, yo creo que en esos términos hay mucho terreno todavía, hay mucha batalla para dar, hay muchas explicaciones para dar, y bueno, me parece que también desde el lado de la gente que está formada en ciencias, de la gente que tiene experiencia industrial, que ha trabajado en la industria, creo que, digamos, somos los encargados de tratar de dar las herramientas para lograr esa licencia social. Bien. Y en ese sentido, por ejemplo, la reforma a la ley de glaciares sirvió Ujú. para avanzar en ese proceso o para meter más miedo. No, yo creo que sirvió porque, digamos, se puso el tema muy rápidamente arriba de la mesa, se discutió bastante y creo que se logró una mejora porque las últimas encuestas que se han dado al momento del tratado en diputados, ya digamos para definir la votación de la ley, los números que mostraban, digamos, un claro cambio hacia el pro de dar licencia social a este tipo de proyectos y verlos de buena manera con las ventajas que tiene. Obviamente siempre teniendo en cuenta los riesgos, teniendo en cuenta los cuidados necesarios, pero aceptando que ya son cuestiones que son positivas y que dan muchísimas más ventajas de las desventajas que podrían llegar a dar. Y que esas desventajas además son mitigables y controlables y manejables en el tiempo. La sustentabilidad plena es algo... Es imposible, pero digamos la sustentabilidad hay que ayudarla, digamos, de la parte técnica, desde no presionar con ideas que no funcionan, no pretender un ideal, porque toda actividad humana involucra una cierta pérdida de sustentabilidad, pero todo eso, digamos, desde el lado de la inversión, desde el lado del dejar trabajar, las industrias mismas se van controlando porque las industrias mismas necesitan eh, trabajar en pos de, primero, mantener lo más resguardada su producción posible y segundo, acceder a financiamiento. Muchas de las empresas que trabajan en recursos naturales necesitan de un capital intensivo y ese capital intensivo, por ejemplo, si operan en bolsas como las bolsas de Nueva York, la SEC controla muchísimamente lo que son los parámetros ambientales y si vos tenés pasivos ambientales no podés acceder a crédito, con lo cual no podés mantener funcionando tu operación. Entonces también es como es algo que vos necesitas, es estar prolijo en ese tipo de cuestiones. Bien. Y con respecto a que los controles queden en manos de las provincias, digo, para glaciares, pero Para ya cualquier cosa. me retrotraigo a La Pampa Ujú. peleando con Mendoza porque le sacan todo el caudal del río y ellos son productivos y Ujú. verdes y a ellos los condenan a la sequía. A ver, yo creo que las provincias, digamos, el control territorial debe ser
propio de las personas que están asociadas a ese territorio. Entonces nadie mejor que alguien que vive en un lugar para controlarlo y cuidarlo. Y después, por otro lado, también el hecho de la cercanía, porque si uno tiene que tomar una estructura gigante que depende desde Buenos Aires para tomar una decisión de algo que pasa en el medio de la cordillera en Mendoza, eso lleva una estructura con mucha gente, mucho dinero y mucho tiempo. Entonces, la rápida decisión en cuestiones ambientales también es clave. O sea, el manejo rápido y el conocimiento rápido de un proyecto, de un área, por parte de una provincia, primero le da autonomía, le da un poco más de valor al propio gobierno provincial y le da la oportunidad de responder mucho más rápido. Y una provincia que no es partícipe pero se ve perjudicada. Bueno, ahí empiezan las mesas de negociaciones y empiezan, digamos, los diálogos entre provinciales que también deben ser gestionados de una manera rápida, pero sobre todo en pos de una solución, digamos, frenar toda una operación porque a alguien no le parece una cuestión o no puede estar asociado o dejar afuera. Me parece que estamos aprendiendo a lidiar con ese tipo de cosas y me parece que el diálogo es lo más importante y el diálogo interprovincial, interinstitucional, de provincias, de nación, bueno, hay que aceitarlo muchísimo más porque no estamos acostumbrados a tenerlo, me parece. Hace poco en una de las columnas que nos compartiste en Minergy hablabas de las cuatro grandes empresas hidrocarburíferas Ujú. de América Latina. Sí. Eh, YPF, centrémonos en ella, a lo largo de la historia tuvo eh, muchos paradigmas hechos carne, por decirlo Ujú. de alguna Sí. manera, ¿sí? Eh, en este momento tiene otro en particular, Sí, claro. que es distinto al de Mosconi y es Ujú. distinto a la privatización de los 90, Sí, totalmente. y también es distinto a lo que tal vez el propio oficialismo imaginaba como óptimo cuando no estaba en el poder. Ujú. ¿Vos cuál crees que es el mejor modelo para YPF? Mira, yo creo que el mejor modelo es el que se tiene que adaptar a los tiempos que corren. Digamos, la industria no es la misma cuando estábamos Mosconi, no es la misma en los 70, en los 80, en los 90 con la privatización, y la posterior, por ejemplo, digamos, desde los 90 hacia acá, con la caída o el declino generalizado de los convencionales y el surgimiento de los no convencionales. Entonces, me parece que las compañías tienen que tener la propia, digamos, cintura como para adaptarse a los tiempos que corren, y eso también requiere tener una capacidad de gestión, como decíamos antes, dinámica y rápida, de acomodarse rápidamente, poder modificar su estructura, sus inversiones, digamos, acompañar ese cambio tecnológico que, por ejemplo, hoy representan los no convencionales. ¿Y el lugar del Estado en ese juego cuál es? Yo creo que el Estado tiene que no, o sea, puede ser un organismo por fuera, no creo que tenga que estar metido, digamos, en lo que es la producción. Pongámoslo desde este lugar. Imagínate si vos tenés que perforar un pozo en Neuquén y tenés que pedirle autorización a un oficial del gobierno que está en Buenos Aires. ¿No es un poco ridículo? ¿No es un poco burocrático por demás, digamos, si encima las decisiones las está tomando un board que firma presupuestos y aprueba erogaciones de presupuesto precisamente para proyectos? Me parece que el Estado tiene que retirarse un poco, puede participar, yo creo que está no como accionista generalizado o, digamos, tiene también la posibilidad de cobrar sus impuestos o dinamizarse desde ese lado, pero no estando encima de las decisiones corporativas de una compañía que sigue siendo privada. Digamos, por más que tenga una participación estatal, la compañía sigue siendo una sociedad anónima y tiene un board de decisión. Entonces, me parece que el Estado de a poco tiene que empezar a retirarse y dejar al privado actuar mucho más rápido de lo que por ahí lo está haciendo ahora. Aún de retirarse accionariamente de una compañía como Sí, ¿por qué no? YPF. Sí, sí, yo creo que, digamos, no. Me parece que la figura del Estado metida en una compañía de ese calibre no funciona. Yo creo que no funciona porque las visiones, digamos, de cómo deberían funcionar las organizaciones son totalmente distintas. Digamos, el Estado está para hacer otras cosas y no para gestionar un recurso natural. Me parece que eh, no tiene especialistas, digamos, ni tanto técnicos ni gerenciales con las capacidades para realmente darle forma a un proyecto. Entonces me parece que en eso genera más ruido de los beneficios que puede llegar a generar.
Bien, le quedaría una parte de regulación, llegado el caso. Sí, o a ver, o impuestos, digamos. Yo creo que también los impuestos a las producciones, a la venta, digamos, es algo válido, es entrada de dinero al país también, y no es menor. Entonces, yo creo que de ahí debería ir apartándose, digamos. Cuando vos podés armar un esquema de impositivo lógico y también vinculado a los beneficios que pueda darte un cierto recurso, estar metido en el medio, la verdad que me parece que es un sinsentido. ¿Y el RIGI es un esquema lógico? Yo creo que sí. Yo creo que sí porque hoy le da la posibilidad al país de ganar tiempo. Por mucho tiempo, digamos, Argentina siempre fue visto como un país con una política complicada, con sobrecarga de impuestos, con una dinámica, no dinámica precisamente, no activa. Y yo creo que el RIGI vino a darle un poco de esa dinámica, a atraer, y lo está logrando, porque digamos, estamos cerca de los 100.000 millones de dólares en inversiones anunciadas, con más de 30.000 aprobados. Entonces me parece que eso hay una muestra ahí de que el RIGI funciona y que las condiciones que está dando son las necesarias, porque es muy probable que ya hace tiempo se viera que muchos de los recursos que tiene el país son necesitados por el mundo y había una cartera de proyectos ya disponible que por motivo que fueren no estaban caminando y hoy el RIGI les permite tener allanar ese camino, no perder tanto tiempo, no perder digamos los beneficios tanto para el país como para las empresas privadas que quieran trabajar acá y está dando una nueva vida a muchos proyectos que estaban, digamos, cajoneados o guardados, porque, digamos, no es casualidad que ni bien se anuncia el RIGI, empiezan a aparecer grandes proyectos, como no sé, aparece Argentina GNL, aparece Distrito Vicuña, aparecen los proyectos aparece el Vemos, aparecen los proyectos de agro, aparecen los proyectos de litio, Vaca Muerta empieza también a tener sus propios proyectos, digamos, son cosas que estaban ahí, que estaban identificadas y probablemente hasta volumetreadas y entendidas de una manera bastante concreta, pero digamos, económicamente no eran viables como estaba la cuestión. Yo creo que el RIGI hoy corta con un montón de tiempo que no le estábamos aprovechando. Entonces, para eso está y creo que está funcionando muy bien. ¿Y crees que el riesgo argentino sigue existiendo? Y lamentablemente sí, 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 yo creo que sí y va a existir un tiempo, digamos, hasta que podamos tener tanto un oficialismo como una oposición sana y que eso desemboque en un proyecto de país, digamos, mucho más lineal, que ciertas cosas realmente no tengamos que estar discutiendo si minería sí, si minería no, si vaca muerta sí, si vaca muerta no, si fracturas hidráulicas sí, fracturas hidráulicas no. Digamos, me parece que esas discusiones tienen que en algún momento cortarse, Mm, pero bueno, eso requiere, de nuevo, diálogo y debate informado y consciente tanto de las ventajas como de las desventajas. sí, pero después se viene otro que es el de cada actor queriendo, ¿dónde está la mía? Bueno, hay que buscarle, hay que hacer la tarea. Yo creo que hay que hacer la tarea. Argentina tiene una deuda muy grande en hacer la tarea en muchas cosas. Tanto en minería, bueno, Vaca Muerta está bastante claro, digamos, hacia dónde va, pero en minería todavía tenemos muchísima tarea que hacer, especialmente en lo que es la minería metalífera de cobre. Tenemos grandes proyectos, tenemos cosas identificadas muy grandes, tenemos el potencial. Un poco si hacemos la analogía con Chile, podemos estar en esa mesa de discusión. eh, pero todavía falta hacer la tarea, falta salir a buscar, falta... Y empiezan a aparecer a veces proyectos más chiquitos, digamos, satélites de los grandes proyectos, como por ejemplo Vicuña, pero me parece que falta hacer mucha tarea en muchos aspectos, sobre todo en la parte técnica, en la parte exploratoria, en la parte de desarrollo, y después en la parte más organizativa del país. Van a tener que surgir un montón de empresas. Sí, pero está bien, está bien, está bien que aparezcan, que vengan y que inviertan, porque eso también da entrada de dinero al país, da trabajo y dinamiza un montón de otros aspectos que también no los tenemos en cuenta porque uno dice, bueno, minería piensa en una mina fija, pero en realidad tiene que pensar en la infraestructura necesaria, la cadena de proveedores, la gente que trabaja dentro de la mina, la gente que trabaja para la gente que trabaja dentro de la mina, la gente que trabaja en la ciudad que está cercana a la mina porque dinamiza toda esa economía, porque empieza a venir gente que necesita negocios, escuelas, actividades. Entonces, todo eso genera un afluente de movimiento económico que es muy positivo. Y al mismo tiempo las virtudes y también las miserias de los que
quieren rapiñar Bueno, esa hay ganancia. que saber cuidar, digamos. A veces poder, poder montar un negocio es complicado, y hay que saber cuidarlo y mantenerlo. Digamos. Entonces es como, bueno, me parece que en eso creo que hay un camino largo todavía por recorrer. Te paso el plano internacional, Sí, cómo del no. cual también vos muchas veces te has referido y lo estudiás. Ujú. Eh, ¿Crees que hay una suerte de deadline para el conflicto de Medio Oriente en el cual eh, las consecuencias van a ser catastróficas o que Mm. todavía se está a tiempo, hasta tal tiempo de que la normalización sea eh, posible y que haya un camino previsible con un fin del conflicto? Por ahora, la verdad que el conflicto sigue vigente, no está, digamos, tan exacerbado como en las primeras semanas o los primeros meses, pues ya llegamos meses de esto. Quizás no está tan vigente el conflicto, pero sigue latente. Ahora están en una suerte de etapa de negociaciones, porque bueno, evidentemente, por más que la retórica de discurso no lo quiera admitir, hay algo que se perfila como un, vamos a decir, ganador, por así decirlo, o un triunfador, o alguien que prevaleció sobre el rival. Creo que Estados Unidos se ha llevado más allá de la cuestión bélica, ha tenido una mejora económica en ese sentido y ha sabido llevarla un poco mejor. Irán ya tenía problemas económicos, digamos, antes del conflicto, con alta inflación, problemas cambiarios, problemas financieros graves, y el conflicto no los ha mejorado porque no mejoran ese tipo de cosas. Entonces yo creo que en algún punto se va a dar esa negociación y se va a restablecer de alguna manera lo que es el comercio normal, o se va a ir hacia una nueva normalidad, como supimos decir hace algunos años, en el cual, bueno, los actores empiecen a jugar de otra manera. Hoy en día estamos en transición y realmente no se ve el final, y no creo que lo vayamos a ver como no lo veíamos al principio. O sea, no termina con dos bombas en dos plantas y listo, sino que creo que es un proceso también de pacificación de la zona, que es una zona compleja, que tiene sus complicaciones históricas muy largas, que ni siquiera tienen que ver con Occidente, sino que son muy locales, que bueno, en algún punto también los actores locales tendrán que resolver sus cuestiones si así lo desean. ¿Crees que puede ser un detonante la discusión entre el mundo musulmán, por decirlo genéricamente, para, para que haya un final? Yo creo que son cosas que van más allá de la cuestión económica, son cuestiones culturales que creo que hasta a mí se me escapan, digamos, porque no las entiendo, creo que ninguno de los que estamos de este lado del mundo las vamos a entender nunca. Entonces, bueno, es algo que se tiene que saldar, si se salda, o por lo menos se tiene que acomodar de alguna manera como para que el comercio siga fluyendo. Eh, Realmente no hay mucho más, creo que son cuestiones de espera. Hoy estamos en un momento de transición, claramente, como se puede ver, digamos, en lo que es la dinámica comercial internacional, y hay que esperar. Yo creo que hay que esperar y ser paciente, y Argentina tiene algunas oportunidades ahí como para precisamente lo que decíamos antes, desarrollar algunas industrias rápidamente, ponerse a disposición del mundo para dar lo que tiene para ofrecer, digamos. A nivel general está claro que fue un acelerador de toma de decisiones. Sí, sí y no, porque yo creo que si bien por lo menos si hablamos por ejemplo de hidrocarburos, este tipo de conflictos cambia mucho los precios spot, los precios del momento, pero no los contratos a largo plazo. Digamos, si uno tiene que pensar un contrato de 8 o 10 años y el conflicto por ahí no juega tanto. Por ejemplo, hablando de, por ejemplo, el contrato de GNL de Alemania con Southern Energy, no creo que haya tenido una modificación demasiado grande en el precio. Quizás si viene alguien urgido que necesita una dotación de petróleo, bueno, ahí se puede negociar de otra manera. Pero bueno, Argentina también tiene un déficit de infraestructura muy grande. Entonces eso tampoco es que puede ser tomado, digamos, como una gran ventaja. Sí está la ventaja de tomar la discusión y decir, che, bueno, acá estamos nosotros y quizás en otro momento podemos aportar a esto, pero bueno, tenemos que crecer en este cierto punto. Y también para visibilizar esos lugares, esos puntos bajos que tiene el país como para desarrollar. Antes de que podamos exportar GNL, ¿cuánto tiempo más crees que vamos a tener que
importar este será el último invierno? Yo creo que no, pero ya, por ejemplo, el proyecto de Southern Energy está pactado como para empezar, creo que el año que viene o el próximo. Con lo cual, bueno, yo creo que va a ir en decreciendo, digamos. Si la cantidad, probablemente el año que viene veamos la cantidad de energía que se importó este año con la cantidad de energía que se importa el año que viene, yo creo que va a haber un cambio. Y también, obviamente, en disminución respecto de comparación de años anteriores. Pero obviamente depende de la dinámica climática, que también eso es un tema. Digamos, si viene un invierno crudo, bueno, vamos a tener que recurrir a eso, que es una herramienta válida. No es la mejor, pero es una herramienta válida. Eh, lo importante es entender las tendencias y ver que eso realmente vaya en decrecimiento y realmente podamos aprovecharlo en parte para no tener que gastar dinero en ese tipo de cosas. Bien. Em, ¿Qué rol de protagonismo le ves a la Argentina una vez eh, abierto completamente este proceso, tanto en minería como en hidrocarburos? Y yo creo que hay algunos lugares que Argentina puede tomar en el tema, en materia de provisión de recursos. El cobre, como decíamos antes, es un mineral muy importante hoy para la transición energética, me parece que es muy requerido. Y con Chile madurando un poco su producción y empezando ya quizás un camino a la declinación, Perú, eh, Perú y Argentina tienen, digamos, la posibilidad de por ahí tomar esos lugares. Entonces Argentina va a tener oportunidad de crecer en ese lugar y tomar una posición dominante. En materia de hidrocarburos, creo que bueno, Vaca Muerta es la gran oportunidad que tenemos y si podemos dinamizar lo suficiente la economía como para encontrar otros, otros plays, digamos, similares a Vaca Muerta, como por ejemplo Palermo Aike, también vamos a tener la posibilidad de exportar y explotar eso. Va a llevar tiempo, va a llevar, digamos, su esfuerzo, pero También es no convencional, sí, sí, Palermo Aike. Palermo Aike es el hermano menor de Vaca Muerta, por así decirlo. Eh, Obviamente está en una etapa de muy, muy bajo grado de exploración y va a llevar mucho tiempo hasta que podamos entenderlo y desarrollarlo. Pero Em, va a ser lento, pero ya está, digamos, en carpeta y siempre es algo de lo que se habla. Eh, Contanos un poquito, ¿qué eh, es Palermo Aike saber si está o no está o en bueno, qué medida está? a ver, eso es lo que no se sabe en qué medida está, digamos, y si es viable. Eso es lo que falta. Sabemos que ha tenido algunos resultados positivos, pero bueno, son proyectos que realmente necesitan de un capital intensivo para tanto como para exploración como para desarrollo de lo que son las infraestructuras para sacar lo que está ahí, porque de nuevo entras en un círculo vicioso de si no tenés la infraestructura no vas a encarar el proyecto y si no encaras el proyecto no vas a producir y ese círculo en algún momento hay que romperlo y para romperlo necesitas una dinámica económica que hoy no tenemos. Entonces es algo que a largo plazo. Pero en los hechos es hacer un fracking y salir para los costados y ver que si sale o no sale. A ver, se ha perforado y ha tenido un cierto grado de éxito y se debe seguir perforando. Realmente todavía no hay resultados concluyentes como para decir si es viable o no, pero todo indicaría que sí. Estados Unidos, no, el shale, si nos comparamos directamente con el shale de Estados Unidos, no todo es Permian. Permian es Mm. un monstruo que funciona bárbaro, pero no todo es Permian. Hay otros shales, digamos, distribuidos en Estados Unidos que tienen mucha menor área, mucha menor producción, pero son viables igual porque la economía lo permite. Entonces, yo creo que tenemos que recorrer ese camino, en permitirnos realmente desarrollar ese tipo de Muchos cosas. modelos de negocios. Exactamente, sí, sí, o muchos modelos de reservorio, de yacimiento o de compañía también que pueda desarrollar ese tipo de cosas. Todavía el offshore le pone fichas. Sí, totalmente. Yo creo que el offshore todavía tiene mucho camino por hacer. Tenemos, digamos, si pensamos en el offshore cercano a la provincia de Buenos Aires, digamos, o el que se perforó en el año 2024 con el proyecto Argerich 1, nosotros tenemos, hay una cuestión geológica clave que es, digamos, desde el Alto de Torres hasta el Arco de Dungenes, es decir, desde el sur de Brasil hasta el puerto de San Julián, por así decirlo, Mm. no tenemos acumulaciones comerciales
declaradas. Se han encontrado rastros, se ha encontrado petróleo, se ha encontrado vestigios de petróleo, pero nunca se ha encontrado algo que demuestre una comercialidad. Y ese es un desafío importante. Hoy en día, tanto Argentina como Uruguay, como el porción sur de Brasil, tiene un poco ese desafío de encontrar algo que pueda ser viable. Yo creo que si se encuentra, va a proliferar. Obviamente tenemos activo el offshore de Tierra del Fuego, que lo está produciendo Total, que ya hace más de 20 años que viene produciendo. De hecho, llegó a producir un cuarto del gas que se consumía en Argentina hacia principios de los 2000, 2010, antes de Vaca Muerta. Era un gran proveedor de gas y lo sigue siendo, porque siguen habiendo este, plataformas disponibles como para perforar y producir. Eh, la cuenca del Golfo San Jorge, el offshore, a ver, ha encontrado resultados, pero no son lo suficientemente grandes o diferenciables de lo que se puede encontrar costa adentro, digamos, en la zona de Comodoro y Caleta Olivia. Entonces ahí han habido algunas profesionales que han tenido un éxito geológico, por así decirlo, pero no productivo. Y después, bueno, queda toda la parte de la costa de Buenos Aires, que todavía está por explorar. Se han hecho intentos, pero nunca han sido continuos en el tiempo. El tema de la sustentabilidad que charlábamos hoy, creo que la sustentabilidad productiva debe ser encarada de una manera más firme y seguir con los esfuerzos que venimos haciendo estos años como para seguir dando vía libre a proyectos que sigan caminando. Pero bueno, el offshore tuvo la particularidad de que se hizo un poquito en los 70, un poquito en los 80, un poquito en los 90, un poquito en los 2010, un poquito en los 2020, pero siempre fue un poquito. Me parece que hay que darle continuidad y darle recursos, digamos, también, porque es una oportunidad importante. Somos un país que nunca ha mirado suficientemente el mar en No, tal general. cual, no, no, no. Y ni hablar de cosas, quizás hoy suenan más estrambóticas, pero son viables y se están hablando mucho y ya se están pensando proyectos, que es la minería offshore. Hay proyectos en la costa fuera de México. China y Japón están explorando muy fuerte sus mares en búsqueda de minerales como el manganeso, eh, como los nódulos de multiminerales. Hay tierras raras también ahí y es un potencial importante. Entonces, O eso sea, también tiene que ir ser. del fondo del lecho para abajo. No, se hace como Ah, una especie de barrido del fondo, ah, buscando una especie de pelotas que se llaman nódulos multiminerales o poliminerales. Entonces, y todo eso se barre, se levanta en un barco y bueno, después se procesa y digamos, genera lo mismo que la minería en tierra adentro. Pero son cosas ¿y que para la vida marina eso? estás barriendo el fondo, o sea, tampoco es que estás haciendo demasiada cuestión, digamos. Y el fondo es grande, digamos. Estamos hablando de que Argentina tiene una plataforma continental que tiene más de 1 millón de kilómetros de extensión entre Buenos Aires y la Antártida. Y esas porciones que se minan son pequeñas, no son extremadamente grandes. No es que vamos a Bien. pasar un barrefondo desde Buenos Aires hasta la Antártida. A veces hay que tener en cuenta las dimensiones de las cuales estamos hablando y eso es también parte de entender un poco de qué van este tipo de recursos. ¿Y ya esos son productivos Bueno, esas? eso es lo que está, digamos, se pensaban algunos proyectos para este año en la costa de México, en la zona de Clarion Clipperton, digamos, por fuera de lo que es la plataforma continental de México. Ese por lo menos es el más claro porque es el que lleva a Estados Unidos, entonces hay mucha más información disponible. Sé que Japón había encontrado algunas cosas interesantes en su costa del mar de Japón y China también estaba por ende mirando todo su offshore y creo que tienen algunos proyectos también viables, de los cuales, bueno, a veces cuesta encontrar un poquito más de data, pero sé que digamos, están todos mirando a ver qué va a hacer el otro y qué encuentra el otro como para activar un poco, pero son cosas que se van a venir y que Argentina tiene potencial, el mismo potencial, un potencial grande con el área que veíamos recién. Creo que es importante y es algo que se tiene que tener en cuenta y empezar a darle una miradita, digamos. Ignacio, es un gusto aprender con vos en cada charla, en cada conversación que podemos tener, así que esperemos poder volver a contar con tu presencia. Nada, cuando gusten y muchas gracias por la invitación. Muchísimas gracias.